Hola a todos, les doy un cordial saludo. Vamos a analizar, en este caso es la materia de métodos numéricos. Y bueno, pues vamos a ver lo que son las aproximaciones y errores de redondeo que tiene que ver con la primera unidad. Vamos a ver varios conceptos. Aquí vamos a estar analizando del libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra y Canale, que bueno, pues ya se los compartí. Entonces, vamos a ver esa situación, cuál es la importancia de lo que son las aproximaciones, de los tipos de errores que se pueden tener, este, y, y algunos otros conceptos que vamos a estar analizando en esta sesión. Bueno, hablando sobre algunos tipos de errores, primeramente, ¿qué es qué es un error? Bueno, pues se dice que cuando se obtiene alguna aproximación a una solución analítica exacta, pues se dice que hubo cierta discrepancia o un error también, ¿sí? Debido precisamente a que estamos obteniendo una aproximación, es decir, no estamos obteniendo la cantidad exacta. Entonces, cuando se quiere calcular o se puede calcular la solución analítica a algún tipo de problema, bueno, pues en muchas ocasiones es conveniente hacerlo precisamente este, con el método analítico, ¿sí? Eh, Empleando la fórmula, empleando un procedimiento específico para poder obtener una mejor aproximación a la solución. O sea, bueno, obtener la solución exacta. El detalle es de que muchas de las veces, o en muchos casos, no es posible obtener una solución analítica. Entonces, como no es posible obtener una solución analítica empleando una fórmula, un procedimiento, un proceso matemático, pues entonces aquí es donde entran lo que conocemos como métodos numéricos. Y en los métodos numéricos es donde vamos a estar empleando algún tipo de procedimiento que nos va a dar una aproximación a la solución. Entonces, este, o incluso no es de que no siempre en la solución de problemas significa que no haya una solución analítica, que bueno, hay varios problemas que sí no la tienen, pero o bien la solución analítica puede ser muy compleja obtenerla. Entonces, en lugar de utilizar un método analítico, yo puedo utilizar un método numérico para poder hacer la aproximación a la solución. Entonces, ahí entran los métodos numéricos, insisto, y pero siempre voy a tener cierto error al hacer el cálculo de esta aproximación. Entonces, dependiendo del tipo de método numérico que empleemos o del que tenga disponible, bueno, pues puede haber cierta discrepancia contra el valor verdadero, vamos a llamarlo, ¿sí? Contra el valor verdadero de la solución al problema. Entonces ahí es donde entran los tipos de errores que se pueden tener. Hay varios tipos de errores que se tienen. Por ejemplo, uno de los tipos de errores más comunes es
uno es llamado error por redondeo, ¿sí? El error, el error por redondeo de cifras se debe a que, por ejemplo, en las computadoras representan cantidades con un número finito de dígitos. Entonces se hace el redondeo a cierta cantidad de dígitos y cuando se lleva a cabo una gran cantidad de cálculos, pues ese error de redondeo va creciendo, puesto que se van redondeando varias cantidades que se utilizan en la próxima secuencia de cálculo, y entonces el error crece. Entonces, ese sería un tipo de error. Otro sería el error um, por truncamiento, un error de truncamiento. En el caso de los errores de truncamiento, es cuando al momento de hacerle una formulación matemática de algún problema, en algunas cantidades yo trunco los decimales, por ejemplo, ¿sí? Trunco la cantidad de decimales. Por ejemplo, en el caso del número pi, sabemos que es 3.1415, etcétera, 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 pero muchas veces lo truncamos, hacemos, por ejemplo, lo manejamos como 3.14, ¿sí? O 3.1415. Si yo, para hacer la diferencia entre un error de redondeo y un error por truncamiento, por ejemplo, en el caso del número pi, si yo le pongo 3.1415, estoy truncando. Estoy truncando la cantidad verdadera del número pi, ¿sí? A 3.1415. Estoy manejando 4 cifras significativas, que es el siguiente tema, ahorita lo analizamos. Y, o bien, ahí estoy truncando, pero yo puedo hacer el redondeo, ¿sí? En lugar de tomar 3.1415, yo puedo tomar 3.1416, ¿sí? Entonces estoy subiendo el número 5 al siguiente dígito, que es 6. ¿Por qué? Porque el quinto dígito es mayor que 5, entonces por eso redondeo al siguiente entero, que es 6. Entonces por eso tomo como 3.1416. Entonces ahí estoy redondeando, ¿sí? Entonces, cuando redondeo, tomo en cuenta la siguiente cifra para hacer el redondeo al número de cifras que yo quiero. Y cuando trunco, simple y sencillamente me quedo con el número de cifras que tiene el decimal y descarto todo lo demás. Entonces, esa es la diferencia entre lo que viene siendo redondear y truncar, y que son errores frecuentes en los cálculos. Otro tipo de errores puede ser por equivocación, ¿verdad? O sea, que me equivoqué al hacer la formulación matemática, el modelo matemático que estoy empleando. O sea, a veces sería por equivocación. Y los errores de redondeo y los errores de truncamiento tienen que ver también, o sea, que lo que les comentaba hace un momento, puede crecer mucho el error, y más cuando son cálculos numéricos que emplean muchas iteraciones, ¿sí? Cálculos iterativos. Ahorita hablamos sobre ello también. Y bueno, tengo también, vamos a hablar del concepto de cifras significativas. ¿A qué se refieren las cifras significativas? Bueno, en el caso de las cifras significativas, se refiere a la cantidad de dígitos que yo voy a tomar en eh, pues, en una cifra, ¿sí? En una cantidad, mejor dicho. ¿Cómo es eso de las cifras significativas? Aquí, por ejemplo, en el libro viene
un ejemplo muy concreto en forma gráfica, ¿sí? Bueno, es una imagen. Aquí podemos ver un odómetro. Tenemos el odómetro de un automóvil. El odómetro, pues, es donde se marca la velocidad, ¿sí? O sea, es el velocímetro y también la cantidad que marca también la cantidad de millas o kilómetros que ha recorrido el auto. Entonces, aquí vemos un ejemplo en el cual, bueno, está marcando el velocímetro, por ejemplo, la cantidad que se ve aquí en el círculo pequeño. Ahí vemos la manecilla que se encuentra entre 48 y 49, ¿sí? Ahí lo tenemos entre 48 y 49. Luego tenemos una ampliación, vamos a hacer un zoom ahí para que sea más, pues para que se vea con mayor claridad, ¿sí? Pero pues observamos que ahí está más cerca de 49 que de 48. Entonces, obsérvense ahí, observen la imagen. ¿Cuánto leen ustedes? ¿Qué cantidad leen? Bueno, pues algunos podrán decir que es 48.9. Algunos otros podrán decir que es 48.8, a lo mejor, ¿verdad? Pero con seguridad nadie dirá que es 48.5 o que es 48, ¿verdad? Algunos podrían decir que incluso que es 49, pero este, pues creo yo que lo más acertado sería decir 48.8 o bien 48.9. Entonces, ahí pues no se llega, digamos, a un acuerdo así entre qué cantidad es, si es 48.8 o 48.9 kilómetros por hora. Si no recuerdo, está hablando de 40 sí, está hablando de 40 de kilómetros, este, de kilómetros por hora. Entonces, eh, el número de decimales que estamos tomando aquí para este ejemplo, pues es un dígito, o sea, un decimal después del entero. Entonces, aquí estaríamos hablando de que vamos a tener una cifra significativa, ¿sí? Sería una cifra significativa este, de eh, en los decimales. Pero el entero tenemos que son, que son dos dígitos, o sea, el 48 es de cajón, 48 kilómetros por hora, ¿verdad? Más el punto decimal. Entonces, en total hablaríamos de tres cifras significativas. Entonces, ahí entra lo que es el concepto de cifra significativa. El número de cifras significativas se refiere a la cantidad de dígitos que se pueden tomar en forma confiable sobre una lectura, ¿sí? O sea, la lectura aquí en el caso del velocímetro. Entonces, esos son las cifras significativas. El número, este, viene siendo la cantidad de dígitos que se pueden utilizar en forma confiable. En el caso, si hacemos referencia, bueno, ahorita estuvimos analizando con respecto al velocímetro, pero si lo hacemos con respecto al odómetro, aquí vemos el odómetro, es el que marca la distancia recorrida por el auto. Y bueno, aquí podemos ver que son 873,000
240 y algo. Obsérvese aquí que en el odómetro está entre 4 y 5. Entonces, pero, pues, ¿qué cantidad se puede leer ahí? Sería, am, como el 4 ya está desapareciendo, entonces, pues sería 44 punto y algo, ¿no? O sea, serían 873,244. Alguien podrá decir que es punto 5, alguien podría decir que es punto 6, punto 7 incluso, ¿sí? O tal vez hasta punto 8. Entonces, aquí hay una diferencia entre, entre esas cantidades. Entonces, pues habría que ver cuál sería la cantidad. Entonces, pues aquí tendríamos cuántas cifras significativas confiables pudiera tener. Bueno, pues estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5. A ver, nuevamente es 1, 2, 3, 4, 5, más la que tenemos aquí que se ve en el odómetro, 6, más un decimal que podríamos tomarlo, que podría ser punto 5, punto 6, punto 7, ¿verdad? O punto 8 incluso. Entonces, tendríamos 7 cifras significativas. Es lo que comenta acá. Entonces, en el caso del velocímetro, podemos tener 3 cifras significativas, ¿sí? Que son el 48 punto y algo, ¿verdad? Entonces son 3 cifras significativas. Y en el caso del odómetro, tenemos hasta 7 cifras significativas. Y bueno, no, es lo que yo puedo ver en el caso en esta imagen, porque pues no puedo decir, o sería ridículo decir que, por ejemplo, que el auto, de acuerdo a esta lectura que me está mostrando, que el auto va a, no sé, a 48.89 kilómetros por hora, o 48.888889 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque sería ridículo tomar tantas cifras significativas, puesto que de acuerdo al instrumento, de acuerdo a la imagen que me está mostrando aquí, yo no puedo tomar tantos decimales. Entonces, cuando mucho puedo tomar un decimal más. Por eso, las cifras significativas confiables que pudiera tomar son el 48, que se ve claramente aquí, más un decimal, ¿sí? Solo un decimal más, de acuerdo al instrumento de medición. Entonces, aquí entra también el tipo de instrumento de medición que tenga. Y igual con el odómetro, yo no puedo decir, no puedo poner más decimales más que uno, ¿sí? Que sería el aproximado. Entonces, por eso, el número de cifras significativas que se toman en forma confiable, dependen también del instrumento que estemos tomando. Y bueno, el concepto de cifras significativas tiene algunas implicaciones, tiene dos implicaciones importantes en el estudio de los métodos numéricos. Este, bueno, hay un problema del paracaidista que luego lo vamos a analizar, ¿sí? Este, en ese vamos a ver que hay resultados aproximados y deben desarrollarse criterios para especificar qué tan confiables son dichos resultados. Y pues una manera de hacerlo es en términos de cifras significativas.
Por ejemplo, es posible afirmar que la aproximación es aceptable siempre y cuando sea correcta con 4 cifras significativas. Aunque ciertas cantidades, tales como el número pi, bueno, la implicación número 2, ciertas cantidades como el número pi, el número de Euler, la raíz cuadrada de 7, representan cantidades específicas. No se pueden expresar exactamente con un número finito de dígitos. Por ejemplo, bueno, pues el número pi, aquí tenemos varios dígitos, varios decimales del número pi, 3.141592, etcétera, 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 y pues hasta el infinito. Entonces, ese tipo de números, las computadoras suelen tomar un número finito de cifras significativas. Es decir, no tienen programados un número infinito de cifras significativas, sino que en los cálculos toma cierta cantidad de cifras significativas. Entonces, pues obviamente, nunca podrá ser representado con exactitud, ¿sí? O sea, siempre va a haber un error por redondeo o por truncamiento asociado en el cálculo. Cuando están implicados en los cálculos números de esta naturaleza, que este, son de los números, entran en el campo del conjunto de los números irracionales, que no, pues tienen cifras o decimales infinitos, ¿sí? Entonces, pues ahí vamos a tener ese tipo de implicaciones. Luego, después en los cálculos, vamos a ver este tipo de conceptos también en la práctica. Pues vamos a estar estudiándolos. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a otro tema. Eso fue en cuanto a las cifras significativas. Otro tema sería lo que viene siendo la exactitud y la precisión. En el caso hablando de exactitud y precisión, ¿a qué se refiere la exactitud? Si lo vemos, dice que la exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. Obsérvese, qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero, ¿sí? Entonces, qué tan cerca se encuentra el valor calculado o determinado, ¿sí? O medido. A eso se le llama exactitud. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a precisión? ¿Qué es la precisión? Se dice que la precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran unos de otros los diversos valores calculados o medidos, ¿sí? A eso se le llama precisión. Eh, por ejemplo, aquí en el libro de Chapra y Canale, tenemos una figura de tiros al blanco, la figura 3.2. Entonces aquí vemos que se hicieron varios tiros al blanco y bueno, se muestran aquí el inciso A, el inciso B, el inciso C, el inciso D. Nos muestran como una especie de gráfico, ¿sí? En el cual, bueno, pues hacia abajo dice que aumenta la precisión y hacia la derecha aumenta la exactitud. Entonces vemos que en el inciso A, observes, en el inciso A, yo tengo un punto que casi dio en el blanco, ¿sí? Pero todos los demás puntos, están muy dispersos y están alejados del blanco. Recordemos, el concepto de exactitud tiene que ver
con que los puntos calculados o medidos, en este caso pues serían medidos, no estamos calculando nada. Entonces los puntos medidos aquí, la mayoría de ellos están fuera del blanco o están alejados del blanco, del centro, del centro de los círculos concéntricos que tengo aquí, que es el tiro. Bueno, recordemos que es un tiro al blanco y los puntos representarían las flechas que se mandaron o los tiros si fue con rifle, por ejemplo. Entonces, observemos que aquí los puntos están bastante dispersos. Entonces, por eso se dice que el inciso A es inexacto y también es impreciso. ¿Por qué? Porque es inexacto porque los puntos están alejados, la gran mayoría están alejados de el centro, ¿verdad? Del blanco. ¿Y por qué es impreciso? Porque ahí que tenemos que los puntos entre ellos también no están muy cercanos unos de otros. Los puntos medidos no están cercanos unos de otros. La mayoría están dispersos. Entonces, por eso se dice que este gráfico, en inciso A, pues representa una situación en la cual es inexacto y a la vez es impreciso. Sin embargo, en el inciso B, que se muestra ahí en la figura, observamos que los puntos, los tiros que se hicieron, pues ahora sí bueno, en el inciso A, incluso algunos puntos estaban fuera del área de los círculos concéntricos. En este caso sí están dentro de los círculos concéntricos, ¿sí? Entonces están más cercanos al centro de los círculos. Entonces por eso se dice que es exacto, ¿verdad? Porque, bueno, pues sí están dentro de, aunque están muy dispersos todavía, ¿sí? Como hay mucha dispersión, entonces se dice que es exacto, pero es impreciso, porque la cercanía entre los tiros que se hicieron, pues todavía deja mucho que desear, están muy separados, están muy dispersos. Entonces esta situación en inciso B es exacto e impreciso. En el caso del inciso C, como lo vemos aquí, pues vemos que la mayoría de los puntos, de los tiros que se hicieron, están alejados del centro, ¿sí? Entonces eso se habla de que es inexacto, porque están alejados del centro, ¿sí? Sin embargo, uno de ellos, perdón, la mayoría de ellos están en una zona bien definida y están cerca, ¿sí? Recordemos que la precisión es la cercanía entre los puntos medidos, en este caso, o sea, los tiros que se hicieron, y todos están en una zona bien definida. Entonces ahí habla de que es preciso. Por lo tanto, el inciso C es inexacto porque está alejado del centro, del blanco, pero es preciso porque están todos apilados en una pequeña zona. A diferencia del inciso D, en el inciso D, pues tenemos ahí que la mayoría de los puntos se encuentran muy cerca del blanco, del centro de los círculos concéntricos, ¿verdad? Pero también están apilados, están todos apilados ahí entre el primer y segundo círculo. Entonces, por eso se dice que el inciso D es exacto, ¿verdad? Están cerca del centro y es preciso también, puesto que los puntos están muy cercanos entre ellos. Todos los tiros fueron muy cercanos. Entonces, esa es la diferencia entre precisión y exactitud. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar
en este video. Continuaremos en otro. Muchas gracias.